Tema 6. Delitos relativos a la manipulación genética. Comenzamos con la manipulación de genes humanos que alteren el genotipo. Se castiga en el artículo 159 al que con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo. La pena es prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 7 a 10 años. El bien jurídico protegido aún no está concretado. En principio subyace la salud y su protección, que puede afectar al futuro ser como consecuencia de las manipulaciones genéticas. Tampoco puede olvidarse la dignidad humana, como el derecho a recibir el caudal hereditario que corresponda sin manipulaciones, salvo en los supuestos permitidos por la ley. Aunque en un principio parezca un delito especial sobre la base de los conocimientos técnicos que se precisan para su comisión, lo cierto es que al no hacer referencia el tipo legal a ningún profesional, hay que desestimar que se trate de un delito especial. Por lo tanto, el sujeto activo puede ser cualquiera. El sujeto pasivo, con carácter general, será la propia especie humana. Nos encontramos ante delitos de peligro abstracto. Se perfeccionan con la alteración del genotipo, lo cual no precisa que de ellos se derive ningún efecto en la salud. La conducta ha de ser dolosa, pues las imprudentes se tipifican en el artículo 159.2. Es discutible que el delito pueda cometerse mediante dolo eventual debido a la referencia que se hace en el texto a la finalidad. La conducta es impune cuando las manipulaciones genéticas se llevan a cabo para eliminar o disminuir las taras o enfermedades graves. Ante las dificultades de poder conocer la comisión de tales delitos, nos encontramos ante la función simbólica del derecho penal, en cuanto tipifica conductas que pretenden concienciar a la sociedad sobre ciertos comportamientos. La consumación se produce en el momento en el que se altere el genotipo como consecuencia de la manipulación genética. No importa cuál sea el resultado, además cabe la tentativa, pues es posible iniciar manipulaciones genéticas sin que llegue a alterarse el genotipo. En cuanto a la manipulación genética por imprudencia grave, se castiga en el artículo 159.2 la alteración del genotipo realizada por imprudencia grave. La pena es una multa de 6 a 15 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 1 a 3 años. Para la perfección del delito es necesario que se altere el genotipo y en todo caso será difícil saber cuál era el genotipo anterior para poder asegurar que ha sido modificado. Pasamos a la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana. Se castiga en el artículo 160 la utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana. La pena es prisión de 3 a 7 años e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio por tiempo de 7 a 10 años. Se tipifican, pues, dos supuestos: producir armas biológicas y producir armas exterminadoras de la especie humana. En ambos casos se ha de utilizar la ingeniería genética. Estamos ante un delito de peligro abstracto y también es una norma penal en blanco. El bien jurídico protegido es la especie humana y su integridad física, y la conducta puede realizarse tanto con dolo directo como con el dolo eventual. Por su parte, se castiga en el artículo 160.2 a quienes fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana. La pena es prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio por tiempo de 6 a 10 años. El derecho protege tanto al preembrión como su desarrollo en las fases sucesivas de embrión y feto. El tipo solo abarca el dolo directo, no cabe el dolo eventual, pues el sujeto ha de perseguir la fecundación de óvulos con fin distinto al de la procreación humana. El consentimiento de la mujer es irrelevante y la consumación del delito se produce por el mero hecho de fecundar los óvulos para finalidad distinta a la procreación humana.
y es posible la tentativa, pues quien inicia el procedimiento puede fracasar. En cuanto a la creación de seres humanos idénticos y selección de la raza, sanciona el artículo 160.3 la creación de seres humanos idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza. La pena es prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 6 a 10 años. La terapia que se realice en preembriones in vitro solo se autorizará si se cumplen los siguientes requisitos. 1. Que no se modifiquen los caracteres hereditarios no patológicos ni se busque la selección de los individuos o de la raza. El bien jurídico protegido es la dignidad humana y se tipifican dos supuestos: la creación de seres humanos idénticos por clonación y cualquier procedimiento dirigido a la selección de la raza. La clonación consiste en la creación de seres humanos idénticos y no supone una manipulación genética, pues los genes no se alteran. Se produce con la combinación de los cromosomas, lo cual permite repetir indefinidamente seres humanos iguales. La clonación de seres humanos ha sido objeto de gran rechazo a nivel internacional, pues va en contra de la dignidad humana y la propia libertad de los individuos. Para la consumación del delito por clonación ha de producirse un resultado y es posible la tentativa. En cuanto a los procedimientos dirigidos a la selección de la raza, es indiferente que se persiga mejorar la misma o degradarla. Continuamos el tema con la reproducción asistida sin el consentimiento de la mujer. Se castiga en el artículo 161.1 a quien practique reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento. La pena es prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 1 a 4 años. El bien jurídico protegido es la libertad de la mujer. La Ley sobre técnicas de reproducción humana establece que la mujer casada necesita el consentimiento del marido, salvo que estuviera separada legalmente o de hecho. No estamos ante un delito especial, pues aunque necesariamente se requieren unos conocimientos especiales para la realización de las prácticas de reproducción asistida, el Código Penal no hace referencia concreta. La conducta ha de ser dolosa y la consumación del delito se produce con la práctica de las técnicas de reproducción asistida. No es necesario que se produzca resultado alguno, pues se trata de un delito de mera actividad. Respecto a la perseguibilidad por el delito de reproducción asistida sin el consentimiento de la mujer, establece el artículo 161.2 que para proceder por este delito será precisa la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquella sea menor de edad, persona con discapacidad o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. Por persona desvalida hay que entender que es la que carece de auxilio y protección. En este caso, el delito se configura como semipúblico. Y terminamos el tema con los marcadores genéticos y criminología. En nuestro sistema, la extracción de sangre o cualquier parte del tejido para realizar un análisis de ADN puede colisionar con el derecho a la integridad corporal, así como con el derecho que reconoce la Constitución de que nadie está obligado a facilitar pruebas que puedan incriminarle. No está permitido el uso de la fuerza para realizar la prueba de ADN, pues en tal caso la prueba sería nula. La negativa a someterse a la prueba del ADN sin causa justificada podría considerarse en algunos casos como prueba indiciaria contra el presunto culpable. No obstante, el juez de instrucción, cuando haya razones para ello, podrá decretar la obtención de muestras biológicas para determinar el perfil de ADN. La sentencia del Tribunal Supremo del año 2017 recoge las garantías que han de respetarse en la toma de muestras del ADN. 1. Cuando se trate de la recogida de huellas, vestigios o restos biológicos abandonados en el lugar del delito, la Policía Judicial, por propia iniciativa, podrá recoger tales signos describiéndolos y adoptando las prevenciones necesarias
para su conservación y puesta a disposición judicial. 2. Cuando por el contrario se trate de muestras y fluidos cuya obtención requiera una intervención corporal y por tanto la colaboración del imputado, el consentimiento de éste actuará como una verdadera fuente de legitimación de la injerencia estatal que representa la toma de tales muestras. Y 3. En aquellas ocasiones en las que la policía no cuente con la colaboración del acusado o éste niegue su consentimiento para la práctica de los actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal, será indispensable la autorización judicial. Conviene insistir en la exigencia de asistencia letrada para la obtención de las muestras de saliva u otros fluidos del imputado detenido, cuando estos sean necesarios para la definición de su perfil genético.